Bueno, estamos en contacto, como les decía, con el infectólogo Henry Albornoz. Henry, buen día, gracias por compartir este rato con nosotros aquí en la mañana y bueno, ponerle un poco de orden a todos estos datos y bueno, de alguna manera posicionarnos dónde es que estamos ubicados actualmente. Gracias. Buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia. Bueno, sin duda, los datos de ayer confirman que estamos en una situación muy compleja, extremadamente compleja. Este aumento bastante importante de casos de ayer probablemente esté reflejando fundamentalmente transmisiones que ocurrieron en torno al 31 de diciembre y 1 de enero, o sea, transmisiones que tienen como centro seguramente las reuniones y las festividades de fin de año. Vamos a ver qué pasa para los próximos días. Obviamente este fenómeno, cuando tiene un repunte tan importante como excepcionalmente va a ser cuestión de un día. Esto se va a mantener y probablemente tantos positivos generan una cadena de eventos que complican más el panorama, ¿no? Porque obviamente generan nuevas exposiciones, nuevos riesgos de transmisión. Fíjense que llegamos a un número de activos de más de 6.900 casos en el país. Eso determina sin duda un conjunto de problemas que van a venir a posteriori de esto. Y todavía esto no se ha reflejado en los ingresos a las unidades de cuidado intensivo y en la mortalidad, que como sabemos vienen con un desfasaje de entre 2 y 3 semanas. O sea que es posible que esto lleve a que para nosotros del 20 de enero en delante esto se empiece a reflejar en mayor aumento en camas de unidad de cuidado intensivo y lamentablemente en más compatriotas que puedan fallecer. Recién decíamos, ¿no? Y usted también hacía referencia al comienzo de esta entrevista sobre la situación compleja que estamos atravesando. Los números de otros países comparativamente con los nuestros eran una barbaridad. Nosotros nos sorprendían. El Uruguay está en esa situación ahora. ¿Las medidas que están actualmente en funcionamiento por parte del gobierno son las necesarias o se necesita ajustar un poco las perillas y ser más estrictos con las medidas? Bien, yo creo que el nombre de las medidas en sí a veces no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el cumplimiento o lograr convencer a la población o a parte de la población que es importante lo que se está diciendo y lo que se está planteando hacer. Y en realidad, bueno, ustedes comentaban y mostraban las imágenes de que realmente eso no lo estamos logrando hacer. Y en realidad creo que estamos fracasando como comunidad. No fracasa el gobierno, no fracasan los expertos, no fracasan los científicos. Fracasamos como país y como comunidad. Y bueno, y en esas circunstancias creo que las medidas que está proponiendo el gobierno o que se propusieron en diciembre algún efecto tuvieron, porque de hecho cuando miramos la progresión del fenómeno, de los eventos o de los casos fundamentalmente, habíamos tenido una disminución en la velocidad del crecimiento del número de casos y de otros indicadores, que eso se mantuvo hasta los primeros días de enero. Creo que este repique que estamos viendo ahora, repito, creo que es fundamentalmente efecto de fiestas de fin de año. Pero si a esto, que como decía, le agrega la complejidad de nuevas exposiciones, nuevas transmisiones, el seguimiento de los contactos de más de 1.200 positivos, obviamente se vuelve una tarea muy difícil. De hecho, ya sabemos que hay un porcentaje muy importante de personas en las cuales no encontramos el nexo epidemiológico, o sea, no sabemos eventualmente dónde fue la exposición y a quién ocurre. Esto va a ser peor. Entonces, las medidas probablemente puedan haber surgido algún efecto, pero ahora se agrega este fenómeno y bueno, y hay un plazo de tiempo y lo importante es que hay que tener claro que las medidas que se toman o que lo que nosotros vemos hoy se refleja en los números dentro de 15 o 20 días. Claro. Entonces siempre lo corremos de atrás. Entonces, en ese sentido,
creo que es muy difícil tener el timing, el momento justo de cuándo hay que hacer determinadas medidas, porque si te adelantás, corres el riesgo de tomar medidas innecesarias y también de cansar a la población ya en un momento que no era necesario, y si te retrasás, obviamente lo pagás con un fenómeno con un crecimiento mucho más rápido y con las dificultades que eso genera. Claro, pero evidentemente en cuanto a comportamiento, en vez de ver una restricción o que la gente esté cuidando más, lo que vemos en redes sociales y en la calle es lo contrario. Y atado a eso quería consultarle, ¿cuánto se tiene en cuenta el comportamiento al momento de hacer un estudio por parte de los científicos y el grupo asesor? Porque por supuesto para tomar decisiones políticas se escucha el consejo de los científicos, el análisis de cómo va a ir mutando el virus, las proyecciones matemáticas, pero ¿cuánto en ese análisis se tiene en cuenta el comportamiento? Porque evidentemente la libertad responsable hoy está siendo mal usada. Sí, los comportamientos individuales son muy disímiles, y en eso obviamente hay un conjunto de factores, ¿no? Factores emocionales individuales. Esto ha afectado en forma distinta a distintos, digamos, estratos de la población. Los jóvenes creo que lo siguen viviendo como que su prioridad no parece ser el problema sanitario. Viven seguramente con un efecto de, digamos, el virus no nos ha afectado en forma significativa y siguen priorizando en cierta medida su actividad social y la necesidad obvia que todos tenemos de eso. Por otro lado, a los adultos mayores los hemos tenido bastante encerrados, y ellos mantienen esa actividad. Entonces creo que es muy difícil valorar el comportamiento individual porque tiene muchísimos factores y la mayoría de ellos no obedecen a distintos motivos. Entonces, yo no sé si ir por medidas estrictamente mucho más restrictivas no genera una respuesta negativa en la población en la cual hoy no le estamos llegando con el mensaje, pasa en la eso. cual no hemos logrado convencer, ¿no? Y pasa eso, el tema del mensaje, y me hace acordar un poco la ley seca también, ¿no? Cuando empezás a ponerte más restrictivo, más severo, te da todavía más ganas de juntarte, ¿no? Es difícil el mensaje. Y hablando de los jóvenes, ¿no? ¿Preocupa a la comunidad científica qué pueda pasar cuando vuelvan, ¿no?, de sus vacaciones? ¿Es una buena idea esto que propone Cipriani de que realicen una cuarentena preventiva en sus casas post vacaciones? Sí, yo creo que sí, creo que sería muy saludable que evitaran volver a tomar contacto con adultos mayores y con otras poblaciones vulnerables, porque es probable que tengamos fenómenos de transmisión bastante importantes en el contexto de las vacaciones de verano en los departamentos, sobre todo de la costa. Y como la gran mayoría de estos adultos jóvenes lo van a cursar en forma asintomática o con síntomas muy leves que pueden durar menos de 12, 24 horas y que muchos de ellos se resuelven tomando un analgésico o un fármaco para la fiebre, no van a tener la percepción de que pueden estar infectados y pueden ser fuente de transmisión. Entonces, restringir sus actividades, restringir las visitas, sobre todo, repito, a los adultos mayores y a otras personas vulnerables, creo que sería una muy buena recomendación para el retorno de las vacaciones. Henry, yo te quería preguntar, porque personalmente me ocurre algo. Uno entra a las redes y ve determinados tipos de comentarios, o como médico la gente, familia, amigos, conocidos, pacientes, que el análisis, yo diría que hasta simplista, que muchas veces se hace, es decir, bueno, pero estamos con 6.917 casos activos para una población de 3 millones y pico de habitantes. O sea, esto es poco. Entonces, ¿qué me vienen con tanta cosa? Como infectólogo, ¿tú qué le responderías? ¿Por dónde va el tema? Porque, claro, uno hace ese análisis en cuanto a porcentaje poblacional y dice, en comparación con 3 millones y pico de habitantes... Y además ya se viene la vacuna, tenemos la vacuna ahí, la vacuna ya está ahí. Como infectólogo, ¿cuál sería tu respuesta?
Lo que pasa es que, como decía, nosotros corremos el fenómeno siempre de atrás. Hoy estamos teniendo un promedio de 768 casos por día y el tiempo de duplicación de esos casos ahora está estimado en el entorno de los 25 a 26 días. Quiere decir que en 20 y pocos días vamos a tener un promedio de más de 1.500 casos por día. Eso hace que en una semana, 10 días, vamos a tener números, vamos a triplicar y cuadruplicar estos números, porque el fenómeno en crecimiento se comporta así. Entonces, cuando abramos los ojos y nos demos cuenta realmente de lo que nos está pasando solo mirando los números, vamos a tener el sistema de salud absolutamente colapsado. Yo creo que esa es la reflexión más importante. 8.000 test es un número interesante o el número correcto para la cantidad de testeos. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que es un muy buen número. Seguramente entre los 8.000 y 10.000 test estemos en números aceptables. De cualquier manera, el aumento de la positividad, o sea, del porcentaje de casos positivos, que ayer fue bastante más alto de lo que veníamos teniendo, nos pone a la pista, obviamente, de que probablemente estemos perdiendo casos activos. O sea, que lo que estamos viendo sea parcial y que estén ocurriendo un número de casos mucho más importante de lo que estamos viendo y reportando. Eso siempre pasa en estos fenómenos epidémicos de crecimiento rápido, que tú lográs ver una parte del fenómeno. En general ves la parte más compleja, los que ingresan a las unidades, los que tienen ingreso hospitalario, los que ingresan a las unidades de cuidado intensivo, claro, los que se mueren. Pero esos indicadores duros solo te permiten ver una parte muy chiquita del problema. Y tener por encima de 14, próximos 15% de positividad en 8.000, más de 8.000 test, obviamente que la interpretación de eso es que están ocurriendo casos que no estamos reconociendo. Y obviamente están generando cadenas de transmisión, personas nuevas que se están contagiando, que tampoco los estamos viendo. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas, no? Porque estamos muy preocupados por, bueno, cuál va a llegar, cuál va a ser la estrategia y demás, pero hay algo bien importante que creo que no se ha hablado tanto, es la cantidad que deberían llegar por lo menos para una primera aplicación. Porque, por ejemplo, hay casos como el de Costa Rica, que podríamos compararlo, tiene 5 millones de habitantes, que llegaron 2.500 dosis. O sea, 2.500 dosis es un número que realmente mueva la aguja de alguna forma. ¿Cuántas deberían llegar en una primera instancia, por lo menos al Uruguay? Bueno, la verdad es que no tenemos claro qué proporción exacta de la población deberíamos vacunar para empezar a pensar que podemos llegar a tener eso que se llama el efecto rebaño, que es el efecto de que se corte o se limite la transmisión porque yo tengo un porcentaje muy importante de la población vacunada. Para eso todavía no lo tenemos claro, hay distintas estimaciones. Tampoco tenemos claro que las vacunas que están aprobadas para su uso generen protección más allá del efecto individual. Es probable que sí, pero lo que está demostrado de estas vacunas, de las que hay publicaciones y de las que han sido aprobadas, es que generan un efecto protector individual. O sea, disminuyen el riesgo de que yo, persona vacunada, adquiera el virus y sobre todo que adquiera el virus y presente una forma sintomática y una forma sintomática severa. Eso claramente está demostrado. No está demostrado por el momento que las vacunas disminuyan el riesgo de la adquisición asintomática y disminuyan el riesgo de transmisión, obviamente, desde los asintomáticos. Entonces, esas cosas todavía no sabemos. Pero obviamente nosotros necesitamos vacunar a un porcentaje importante de la población, fundamentalmente a las poblaciones vulnerables, porque ese efecto protector individual es el que necesitamos que le llegue lo antes posible a las poblaciones más vulnerables, adultos mayores, adultos con comorbilidades y otras personas que no sean adultos pero que tengan comorbilidades de riesgo. Sí. Y también necesitamos vacunar al personal esencial en la población, o sea, personal que desarrolla actividades que son muy importantes para que una colectividad pueda seguir funcionando y no tenga
desabastecimiento, no tenga problemas de cuidado de salud u otro tipo de problemas. Entonces, obviamente, lo que tú decías, 2.500 dosis en un país de más de 5 millones de habitantes no son nada. Nosotros necesitaríamos quizás en una primera instancia solo personal de salud son en torno de 50.000 personas. Es cierto que no todas están en la primera línea de trabajo, de asistencia, y quizás en la primera línea estén un 25.000 personas. Y adultos mayores, obviamente, en un país que tiene más del 14% de la población que tiene más de 65 años, eso da una referencia del número de dosis que necesitamos. Este año será, Henry, un año, más allá de la vacunación, será un año de transición a nivel mundial y obviamente en nuestro país también, pretendiendo llegar en algún momento a una solución definitiva de esta pandemia. O sea, vamos a tener que seguir cuidándonos el resto del año, evidentemente con las medidas que la mayor parte de la gente no las está cumpliendo, ¿no? Pero podemos hablar, si somos positivos, de un año de transición. Quizás para el segundo semestre del año podamos tener un poco esa percepción de que después que logremos vacunar a un porcentaje importante de la población, de volver a algo más parecido a la normalidad que conocimos antes. Pero no va a ocurrir en el primer semestre, esa es mi impresión. Y doctor, Argentina planea vacunar a 20 millones de personas antes de marzo, o sea, terminar vacunando. Ahí tenemos sí un número que es interesante, ¿no? 20 millones, porque piensan, además cosas extrañas, ¿no? Dicen que la Sputnik, que es de 2 dosis, la quieren dar en una. ¿Existen esas posibilidades de vacunas que originalmente eran de 2 dosis, transformarlas en una dosis, o es un bolazo? No, existe esa posibilidad. Porque no sé efectivamente para la Sputnik, porque no he visto datos publicados. Pero, por ejemplo, para la vacuna, una de las vacunas que está aprobada en Estados Unidos, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, una dosis logra una protección por encima o en torno al 70%. 2 dosis logran y se ven y ese efecto ya se ve tempranamente, a partir de las 2 semanas de administrada la dosis. 2 dosis logran una prevención por encima del 90%. Ahora, si yo tengo limitación del número de dosis, yo protejo a más personas y salvo más vidas administrando una dosis de una vacuna que genere 70% de protección, que administrando 2 dosis a la mitad de esa población. ¿Se entiende? Entonces, en esa medida, aplicar una dosis puede ser una medida costo efectiva. Albornoz, para ir cerrando, ¿cuál sería el plazo máximo para que en Uruguay pudiéramos tener las vacunas, en vistas de todo este análisis que usted hizo y de alguna manera de cómo se vienen dando las cifras y las proyecciones que hay? ¿Cuánto tiempo más? Bueno, la verdad es que no sé. La Organización Mundial de la Salud está anunciando la distribución de las vacunas por el mecanismo COVAX para el primer trimestre. Eso sería obviamente hasta el 31 de marzo. Y creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes para tratar de obtener un número de dosis quizás acotado, pero que permita iniciar una campaña de vacunación antes. Y creo que seguramente va a haber anuncios a corto plazo, ¿no? Perfecto, Albornoz. Bueno, muchas gracias por el contacto de esta mañana y por habernos de alguna manera aclarado una cantidad de situaciones vinculadas a esta pandemia aquí en nuestro país. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por la invitación, a las órdenes. Gracias. Mucha suerte. Bueno, él hacía referencia a algo también, o sea, las cifras son preocupantes, ¿no? Sí. En esa proyección que él hacía y queda claro que estamos necesitando las vacunas cuanto antes, no porque sean la solución definitiva, pero bueno, en algún momento va a haber que empezar. Pero, Dani, lo que hablábamos, ¿cómo le explicás a un joven que tiene que cuidarse, cuando tiene en el horizonte prácticamente muy cercano, estamos hablando que en marzo pretenden vacunar a 20 millones de personas en Argentina, en donde ya se frenaría todo, que tenga cuidado? Es difícil, necesita un argumento
sólido de alguien que sepa de comunicación. Necesita que le pase cerca. Exacto, Sí, cuando le cerca, pase a su papá, a su mamá, a un tío o a un abuelo, quizás ahí hacen algún quiebre. Sí, supongo, no me quiero poner en contra de los jóvenes, por supuesto, ¿no? Porque no son solamente los jóvenes. No son solamente los jóvenes, y lo viví este fin de semana, o sea, fue tremendo, ¿no? Pero de alguna manera creo que pasa por el mensaje y la manera en que se comuniquen las cosas. Evidentemente, sí. Creo que en ese sentido ya lo hemos hablado, y en lo que tiene que ver con el mensaje a los jóvenes, hay un debe todavía en ese tema, ¿no? Hay un debe en ese tema.